El don de tu alma. Por Robert Schwartz. Capítulo 4. Los cuidados. Mucho tiempo antes de iniciar la investigación para este libro, sabía que uno de los temas que quería abordar era la planificación prenatal del cuidado a las personas que sufren una discapacidad. Mi interés en ese tema era muy intenso incluso antes de que mi padre enfermara. Ahora, mientras él lucha diariamente contra sus graves dolencias físicas, además de la confusión y el miedo, y conforme mi familia y yo cuidamos de él, yo busco un significado para nuestra experiencia. Este capítulo es parte de esa búsqueda. Mientras la medicina encuentra formas de prolongar nuestras vidas, y conforme enfermedades como el Alzheimer se vuelven cada vez más comunes, una creciente cantidad de personas reciben cuidados de sus seres queridos o bien se los proporcionan, a veces durante mucho tiempo. Como almas, podemos encarnar en cualquier ubicación y en cualquier momento en el tiempo. Escogemos aquellas circunstancias que fomentarán más nuestra evolución. Las personas que seleccionaron el momento actual de la historia humana sabían antes de nacer que esta época les proporcionaría muchas oportunidades de ofrecer o recibir cuidados. Independientemente de si esos cuidados se dirigen a una persona anciana o joven, con una discapacidad física o mental, siempre ofrece un enorme incentivo para el crecimiento. ¿Por qué planearía alguien asumir el duro trabajo y las intensas exigencias emocionales de proporcionar cuidados? ¿Por qué quería un alma permanecer en una situación en la que requiriera el cuidado de otra persona? Para responder a estas preguntas, hablé con Bob Barrett. Con 70 años en el momento en que tuvimos nuestra conversación, Bob había cuidado a su esposa, Catherine, durante 14 años, una experiencia que comenzó un mes después de su jubilación. Tanto la duración de los cuidados como el momento aparentemente insólito de su inicio me indicaron, sin lugar a dudas, que formaba parte de un plan mayor. Antes de nuestra conversación, Bob dijo que el hecho de cuidar a su esposa lo había impulsado a un viaje espiritual personal en el que había llegado a creer que él y Catherine cumplían un acuerdo prenatal. Esa nueva perspectiva le había permitido perseverar en algunos momentos excepcionalmente difíciles en los que sintió deseos de darse por vencido. Me preguntaba de qué manera la comprensión de Bob con respecto a ese plan fortaleció su determinación, y cambió para él la experiencia de proporcionar cuidados. Bob. Conocí a Catherine en abril de 1958. Recordó Bob. Cuando ambos estudiábamos el tercer año en la Universidad Estatal de Michigan. Era muy guapa, inteligente y segura. Era coqueta, disfrutaba de ello. Se jactaba de haber tenido una cita casi todas las noches durante su segundo año en la universidad. Les contaba a sus confidentes que había tenido más de 6 propuestas de matrimonio, una de ellas después de la mía. Me enamoré de Catherine la primera noche en que nos conocimos. Fue una cita a ciegas para una fiesta en mi club estudiantil masculino. Hicimos clic de inmediato. Nos contamos historias escandalosas sobre nosotros mismos, bromeamos y nos reímos todo el tiempo. Cuando la besé para despedirme de ella, se echó atrás y me dijo que yo no sabía besar. Cuando le pedí que me enseñara, me sugirió que practicase ante un espejo. Sin embargo, en nuestra segunda cita, me enseñó a besar durante 1 hora. A partir de entonces fuimos inseparables. Bob y Catherine se comprometieron durante el último año en la universidad, y se casaron justo después de la ceremonia de graduación. Sus únicas pertenencias materiales eran su ropa, un automóvil que los padres de Bob les dieron como regalo de bodas, y $100 de los abuelos de Bob. Esa ausencia de posesiones materiales forjaría un fuerte lazo entre ellos mientras trabajaban juntos para lograr la vida de sus sueños. Después de casarse, ambos permanecieron en la Universidad Estatal de Michigan durante el siguiente año escolar. Catherine era maestra de 5º curso y pagaba las facturas, mientras Bob estudiaba un máster en administración de empresas. Era una gran maestra, dijo Bob orgullosamente. Porque tenía 3 años de experiencia dando clases de verano a niños de los barrios pobres.
Catherine era una persona de gran talento, muy activa, llena de energía y de seguridad, y con la determinación de vivir una vida mejor que la que tuvo de niña en una familia de clase obrera. Inicialmente, su padre la desanimó de asistir a la universidad, pero ella obtuvo un préstamo y logró sus objetivos. La amaba y la admiraba por esa determinación, y por lo que había logrado por sí misma. Bob y Catherine tuvieron un hijo, Christopher, y dos hijas, Wendy y Holly. Dado que la carrera administrativa de Bob con Mobile Chemical requería frecuentes viajes, ella asumió la responsabilidad principal de cuidar a los niños. En su tiempo libre, se ofrecía voluntaria en actividades religiosas, participaba activamente en clubes de lectura y llegó a ser una cocinera gourmet. Durante los primeros 35 años de nuestro matrimonio, Catherine se enorgulleció de su apariencia. Me dijo Bob. La usaba para coquetear ocasionalmente, pero teníamos una relación sólida y cariñosa. Ninguno de nosotros habría permitido que algo o alguien se interpusiera entre ambos. Tras una exitosa carrera, Bob se jubiló en abril de 1994. En mayo, él y Catherine viajaron a California para asistir a una boda. Después, mientras compartían una tranquila cena en un hotel aeroportuario antes de volar de regreso a casa, ocurrió algo que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Catherine dijo: «Oh, Dios, olvidé de tomar mi medicina para la alergia», recordó Bob en tono serio. «¿Te importaría ir por ella a la habitación?» Subí y le di la medicina. Ella tomaba 6 o 7 medicamentos diferentes. Después, ordenamos nuestra comida. Hablamos y comimos como lo hacíamos normalmente. De repente, me di cuenta de que yo era el único que hablaba. La miré y vi que ella me miraba fijamente, como ausente. Le dije: «Catherine». Ella no respondió. «Catherine, ¿te encuentras bien?» Tampoco hubo respuesta. Extendí la mano, la tomé del brazo y la sacudí ligeramente. «¿Qué ocurre, querida?» Tampoco me respondió. Bob pidió una ambulancia y Catherine fue trasladada inmediatamente al hospital. La examinaron y la pusieron en observación durante varias horas. Posteriormente, los médicos le dieron el alta porque no encontraron nada significativo. Cuando regresaron a casa, Catherine era una persona diferente. Dejó de hacer sus labores, que pasaron a manos de Bob. Perdió el interés en sus amigos, y en sus actividades habituales, y un antiguo pero leve problema de escoliosis de repente se volvió sumamente doloroso. Sus médicos sospechaban que había sufrido un accidente cerebrovascular, pero no podían confirmarlo. No podía comunicarme con ella, dijo Bob con tristeza. Se hundía cada vez más profundamente en la cultura del dolor. Tomaba un medicamento tras otro, de la codeína a la morfina, pasando por el Valium. Desde el incidente de California, Catherine experimentó un cambio drástico. Ya no sé quién es. La última vez que hicimos el amor fue durante un viaje en 1994. Me gustaría mantener la intimidad que disfrutábamos, pero me resulta imposible porque, para mí, ella es ahora una completa desconocida. Bob me explicó que Catherine duerme ahora 18 horas al día. Sufre dolor crónico provocado por la polimialgia reumática y la osteoartritis. No ha preparado una comida en 15 años, y no muestra nada de su antiguo interés en las múltiples actividades que realizaba. Hace muy poco ejercicio y ha pasado de parecer joven y atractiva para su edad, a mayor de lo que es realmente. Ahora es más baja y se ha encorvado. Bob y Catherine comparten un frustrante ritual matutino. Cuando ella se despierta, Bob le pregunta si tiene que usar el baño. Generalmente no responde. Él repite la pregunta. Si Catherine dice que sí, la acompaña. Después, le pregunta si le gustaría regresar a la cama. Tampoco responde. Entonces, Bob va a la cocina por una taza de café. Cuando regresa, le pregunta a Catherine si ha terminado de usar el baño.
Tampoco recibe respuesta. Espera 10 minutos, la ayuda a levantarse del baño, y la conduce lentamente de vuelta a la cama. A continuación, le doy sus medicamentos matutinos. Después de darle Valium, llega el turno de sus otros medicamentos, disueltos en compota de manzana. Ella me pregunta qué tiene la compota. Se lo digo por enésima vez. Tras tomársela, quiere saber dónde está su Valium. De nuevo, por enésima vez, le explico que los tomó hace 15 minutos. Esto da inicio a una discusión. Ella insiste en que le oculté el Valium. Por último, le digo que no me importa si me cree o no, pero que no le daré un segundo Valium. Cuando se tranquiliza, le pregunto si tiene hambre. No responde. Después de varios minutos, le pregunto otra vez. Me responde. ¿Por qué? ¿Tú tienes hambre? Por favor. Le digo. Solo responde la pregunta. ¿Tienes hambre, sí o no? Entonces ella dice. ¿Qué hay de comer? No le contesto, porque sé que no recordará lo que le diga. Voy a la cocina, reúno el surtido de opciones y se lo muestro. Me pregunta qué es esto y qué es aquello. Prueba las diferentes opciones sin dar ninguna indicación de lo que le gustaría comer. Este proceso puede durar 30 minutos. Completamente frustrado, le insisto en que tome una decisión. Finalmente lo hace, pero piensa que estoy enfadado con ella. Sus conversaciones al final del día no son mucho más satisfactorias. Debido a su falta de participación en la vida, no tiene ninguna base para conversar conmigo. Observó Bob. Nuestro tiempo juntos se limita a que yo le cuente lo que he estado haciendo, lo que he leído o visto en la televisión, o a recordarle sus compromisos. Le leo algunos libros, pero ella no puede recordar lo que escuchó hace pocos minutos. Bob se enfrenta a otros desafíos que quedan fuera de la rutina diaria. Todos los años, él y Catherine pasaban una temporada en su segunda vivienda, en Martha's Vineyard. Ahora, ella suele cancelar a última hora sus planes de viaje, diciendo que no puede irse porque no encuentra sus gafas o su dentadura. La última vez que fueron, no se vistió ni salió de la casa durante las 2 semanas que duró su estancia. Ocasionalmente, Catherine también padece delirios. Una vez, a Bob lo despertaron las luces de las linternas que 2 oficiales de policía dirigían hacia su rostro. Catherine los había llamado, afirmando que Bob tenía encerrada a una mujer en el ático y pidiéndoles que registraran la casa. Cuando los oficiales le informaron de que no había nadie en el ático, les dijo que la mujer posiblemente había escapado por una escalera secreta construida por Bob. Hasta el día de hoy, cree que alguien vive en el ático. Si no puede encontrar alguna prenda de ropa o joyas, está segura de que la mujer la ha robado. Bob lloraba después de algunas de esas experiencias y, hace varios años, consideró la posibilidad de separarse de Catherine. En parte, se sentía abrumado porque sus hijos habían dejado en sus manos la mayor parte de la responsabilidad del cuidado de Catherine. Aunque no las consideraba seriamente, incluso había tenido ideas suicidas de vez en cuando. Sin embargo, en lugar de separarse de su mujer o dañarse a sí mismo, Bob decidió embarcarse en un sendero de profunda exploración espiritual. Tenía muchas preguntas pero ninguna respuesta. Dijo. Así que empecé a leer. Bob comenzó a leer acerca del dolor físico, y estudió las obras de Norman Cousins y John Sarno. Aprendió que existía un fuerte vínculo entre la mente y el cuerpo, las emociones y la salud. Y un día su hermano mayor le envió una copia del libro Conversaciones con Dios. Fue un punto de inflexión en su vida. Me encantó el libro, y todo su contenido era importante para mí. Exclamó Bob. Así que leí los otros libros, de Neale Donald Walsch. Leí cada uno de sus 9 libros una media docena de veces. Y a través de ello, recordé la reencarnación. Eso me llevó a pensar que lo que estaba experimentando no era producto del azar.
Ansioso por expandir su conciencia, Bob pasó a analizar la obra de Brian Weiss, Gary Zukav y muchos otros. Leyó, y leyó, y leyó. También empezó a meditar sobre los cambios que observaba en Catherine, lo cual le proporcionó conocimientos más profundos. Comencé a sentir que Catherine estaba haciendo todo eso para lograr que yo me volviera más espiritual y menos controlador, y para que me tomara la vida como viene. Explicó. Esto me hizo creer que Catherine había aceptado hacerlo por amor hacia mí. Todo cambió en cuanto empecé a comprender que todo esto formaba parte de un plan. Eso hizo que algo que en un principio era intolerablemente frustrante resultara tolerable más adelante, y que finalmente se convirtiera en algo deseable. Bob. Pregunté. ¿Qué les dirías a las personas que no creen en la reencarnación o en los planes prenatales? Independientemente de si sabes o no que hay un plan, este va a desarrollarse para tu beneficio. Lo que me sostiene es saber que la reencarnación existe y que Catherine aceptó, antes de que llegáramos a esta vida, convertirse en una persona enferma y dependiente y, por lo tanto, permitió que me convirtiera en su cuidador a tiempo completo, y aprendiera de esa manera las lecciones de generosidad, paciencia, compasión y amor. Creo que si no nos desviamos del buen camino, nuestras almas progresarán. La sesión de Bob con Barbara y Aaron. Evidentemente, Bob había llegado a entender el profundo significado y propósito de su experiencia con Catherine. Sin embargo, Bob y Catherine podían haber decidido trabajar con cualquier otro tema de vida y con muchas otras almas. ¿Por qué se habían elegido el uno al otro y por qué esas lecciones en especial? Esperaba que Aaron pudiera responder a estas preguntas. También esperaba que nos proporcionara información para las muchas personas que sufren cuando atienden a un ser querido. ¿Qué pueden hacer para encontrar el propósito de esa lucha y, quizás, transformarla? Nuestra sesión empezó con unos minutos de silencio, mientras la conciencia de Barbara se hacía a un lado y Aaron entraba en su cuerpo. Mis bendiciones y mi amor para ambos. Soy Aaron. De inmediato, sentí una gran calidez proveniente de él. Lo que ofrezco es mi propia perspectiva personal. No garantizo que sea una verdad absoluta, sino lo que yo considero que es la verdad. Si a ti no te parece verdadero, simplemente déjalo a un lado. Aaron le preguntó a Bob en qué año habían nacido él y Catherine para poder acceder al registro akáshico. Al consultarlo, averiguaría todos los pensamientos, palabras y acciones, de esta vida y de vidas anteriores, que resultaran relevantes para Bob y Catherine. Nos quedamos en silencio durante varios segundos mientras Aaron asimilaba todos los detalles. A continuación, aunque él ya conocía toda esa información, Aaron le hizo a Bob una serie de preguntas sobre la salud de Catherine y su vida con ella. Trató de ganarse la confianza de Bob y obtener conocimientos adicionales al percibir los sentimientos subyacentes en las respuestas. Cuando estuvo preparado, Aaron nos ofreció sus impresiones. Esto ha sido muy duro para ti. Le dijo a Bob. Realmente has perdido a tu esposa. Estás atado a una mujer que, en muchos sentidos, se ha convertido en una desconocida. En ocasiones, seguramente te sientes solo, enfadado, perplejo y frustrado. Por ello, quiero dirigir nuestra atención a la forma en que esto fue planeado antes de encarnar. Sin embargo, también quiero que dediquemos algo de atención a la situación de Catherine, porque pienso que es posible brindarle algo de sanación. Barbara, a través de cuyo cuerpo estoy hablando, ha estado en un centro de sanación en Brasil para ver a un hombre a quien llaman cariñosamente, Juan de Dios. Muchas entidades de sanación diferentes se encarnan en el cuerpo de Juan y trabajan a través de él. Casi todos los seres humanos son un 50% positivos y un 50% negativos, pero por regla general tratan de volverse más positivos, liberándose de algunos de los viejos atributos negativos. Esto es parte de lo que estás haciendo al cuidar a Catherine. Una persona no tiene que ser muy negativa para abrir la puerta a la negatividad externa. No me gusta la palabra posesión, pero no conozco ninguna otra que sea equivalente.
Puedo ver claramente en Catherine la presencia de una entidad que cohabita su cuerpo, y en ese sentido el trabajo con Juan de Dios podría resultar muy útil, ya que ayudaría no solo a Catherine, sino también a ese espíritu que comparte su cuerpo y que necesita liberarse. Me sorprendió mucho esta revelación. Nunca me había encontrado con nadie que compartiera su cuerpo, voluntaria o involuntariamente, con otra conciencia. Una explicación sobre las entidades negativas está más allá del alcance de este libro, pero quizás resulte interesante mencionar que la posesión puede presentarse cuando el campo áurico de una persona se debilita debido a la enfermedad o al consumo de drogas o alcohol. Un individuo con un cuerpo energético saludable tiene pocas probabilidades de padecer este fenómeno. Sin embargo, el miedo es un poderoso imán, y temer a estas entidades equivale a invocarlas. Por esta razón, la mejor manera de enfrentarnos a nuestros miedos es hacerlo como si aparcáramos nuestro automóvil. Es decir, retiramos la llave de encendido, cerramos las puertas y seguimos con nuestras vidas sin pensar en la posibilidad de que nos roben el coche. Afrontamos el problema de forma realista, pero no lo invocamos en nuestra experiencia al temerlo o pensar demasiado en él. El miedo también disminuye cuando sentimos compasión por la entidad negativa, y podemos encontrar compasión en tales circunstancias si recordamos que cualquier entidad de este tipo está sufriendo. En su sufrimiento, busca distracción o alivio al unirse a otro ser. De hecho, podríamos sustituir el término entidad negativa por ser que sufre. Volvamos a ti y a Catherine, al karma de vidas anteriores. Continuó Aarón. Cada uno de vosotros tiene cierto karma, y decide entrar en una vida con determinados desafíos, pero la naturaleza de estos desafíos podría no haberse expresado específicamente. Existen distintas posibilidades. Por ejemplo, en lugar de enfermar, a Catherine la pudo haber atropellado un camión o pudo haber tenido un trastorno genético que saliera a la superficie en este momento de su vida. Esto es, sin embargo, prácticamente irrelevante en tu situación. En otras situaciones, sí que es relevante. Por ejemplo, la experiencia de la sordera de Barbara se produjo por una razón específica. Ella tomó la decisión de ser sorda antes de nacer. Puedes consultar la introducción para tener más información sobre el plan prenatal de Barbara. Para Catherine, solo existía la opción de quedar discapacitada, no la forma en que se produciría esa discapacidad, y para ti, la opción de cuidarla. ¿Por qué? ¿Por qué habrías escogido esto? Uno no encarna por comodidad o conveniencia. Las razones principales para encarnar son amar, liberar y equilibrar el viejo karma, y formar patrones nuevos y más integrales. Aquí, Aarón había hecho una importante distinción entre equilibrar y liberar el karma. Lo equilibramos cuando realizamos acciones que compensan algo que hicimos en vidas anteriores, y lo liberamos cuando corregimos las creencias, las actitudes o los rasgos de carácter subyacentes que nos llevaron a generar el karma en primera instancia. Sin hacer esto último, es probable que repitamos viejos patrones de conducta y que generemos más del mismo karma. Hay dos vidas anteriores de las que voy a hablar, dijo Aarón. En la más antigua de las dos, tú y Catherine estabais casados y en cuerpos del sexo contrario. Tú eras la mujer, la madre, y ella era el hombre, el padre. Tuvisteis una hija que se mantuvo hermosa y sana hasta los 5 años. A esa edad, contrajo una enfermedad similar a la polio. Quedó paralizada y tú le proporcionaste un cuidado total. Teníais además otros 2 hijos más pequeños, a los que enviasteis a un lugar lejano para que no contrajesen la enfermedad. Volvieron unos meses después. Parecía que el único sentido de tu vida era cuidar a tu hija enferma. La amabas profundamente. No podías soportar verla en esa situación. Por eso, te llevaste a tus otros 2 hijos, y dejaste a tu hija enferma al cuidado de su padre, que en esa vida era Catherine. En tu corazón, no estabas contento con tu decisión, ya que parte de tu planificación previa a esa vida consistía en quedarte para cuidarla. En realidad, es tan simple como eso. Lo que estás aprendiendo es a no ser estoico, Bob, sino a afrontar tu situación con amor. Y veo que lo estás logrando. Tú la cuidas y ella lo sabe.
En este momento, has liberado y equilibrado gran parte del karma. No vas a abandonarla. Estaba encantado al escuchar a Aaron. A través de su amor y servicio por Catherine, Bob no solo había equilibrado gran parte del karma que había creado en la vida anterior, sino que, además, había sanado la tendencia de huir de las situaciones difíciles. En su vida actual, había tomado una decisión diferente. Tu situación no tiene por qué ser tan desafiante como lo es ahora. Observó a Aaron. Más tarde profundizaré en esto. También quiero hablar de la segunda vida. En ella, Catherine era la madre y tú, Bob, su hijo. Ella era una mujer muy cariñosa y hermosa. Tu padre había muerto unos años antes. Eras hijo único. Cuando tenías 16 años, tu madre resultó herida en un accidente de carruaje y quedó parcialmente paralizada. Tú ya desempeñabas las tareas propias del cabeza de familia y ahora, para colmo, tenías el compromiso de cuidar a tu madre, quien ahora es Catherine. Y lo hiciste, Bob. De hecho, con el paso de los años, te casaste, pero llevaste a tu madre contigo. Dividiste tu atención entre ella y tu esposa. Pero había un trasfondo de resentimiento. Cumpliste la parte del plan de vida de cuidar a tu madre, pero no pudiste hacerlo con amor. Por ese motivo en tu vida actual planeaste hacerlo con amor. Hacer algo con amor no quiere decir que nunca habrá resentimiento o dolor. Y el amor debe abarcar tanto a uno mismo como al otro, cuidándote a ti mismo como cuidas a Catherine. Gran parte de tu plan en esa vida consistía en enfrentarte a una situación desafiante y hacerlo con amor. Aaron, ¿qué papel desempeñaba Catherine en estos planes? Pregunté. ¿Aceptó quedar discapacitada para darle a Bob la oportunidad de afrontar su desafío con amor? Sí. Respondió Aaron. En esta vida actual, bajo el mismo tipo de acuerdo, Catherine se convertiría en una persona dependiente para que Bob tuviera la oportunidad de practicar. Esto podría parecer una gran carga para ella, pero debemos recordar que, en definitiva, la vida es tan breve como un suspiro. Catherine también está aprendiendo. En la primera vida que mencioné, el padre, Catherine, se sentía muy furioso y abandonado. En la segunda vida, en la que encarnó a la madre que resultó herida, se sentía indigna de pedir cuidados y amor. Quería desaparecer. No deseaba ser una carga para su hijo. Y dado que tú estabas resentido, Bob, ella también lo estaba. Usó la energía negativa de quien tú eras para alimentar su ira por estar discapacitada. En esta vida, podría parecer que Catherine se está internando de nuevo en un sitio oscuro. Tú no lo estás fomentando, y hay formas en las que puedes ayudarle a salir de él. Habla constantemente con la antigua Catherine, aunque no puedas ver gran parte de ella. Sigue tratando de sacarla de ese lugar de oscuridad. Sigue invitándola a salir. Tengo la fuerte sensación, dijo Bob, de que debo ser tolerante con sus decisiones. Me pregunto cuánto debo insistir o tratar de convencerla para que haga algunas de las cosas que le ayudarían a salir la oscuridad. Esa es una pregunta muy importante, reconoció Aaron. Tú no puedes obligarla, pero el amor mantiene la puerta abierta. Es muy positivo decirle 2 o 3 veces al día, cuando esté despierta. Hace un día estupendo. Por favor, ven conmigo a dar un paseo en el coche. Esta clase de respuesta persistente y cariñosa ayuda a retirar la energía de la negatividad que está dentro de ella. Tenemos que pensar en ella no como una entidad posesiva externa, sino solo como negatividad. Cuanto más la alimentas con más negatividad, más energía le das. Por el contrario, cuanto más la alimentas con generosidad, más energía pierde. Las palabras de Aarón fueron bien recibidas. Los espíritus terrestres negativos pueden abandonar el cuerpo de una persona si se les envía amor. El malestar que sienten con la alta vibración del amor los incita a partir.
Además, cuando alguien a quien amamos está enfermo, es importante no alimentar ninguna emoción negativa que el ser querido podría tener con respecto a su enfermedad. Recuerda, le dijo Aaron a Bob, que Catherine posee muchos elementos positivos. Es como si fuera una ventana tan sucia que te impidiera ver hacia adentro. Cuando la limpias, la naturaleza del cristal es clara y radiante. Indícale que puedes ver esa claridad y resplandor en ella. Sé su espejo. Ayúdale a ver esos elementos en ella misma. Aaron le recordaba a Bob que Catherine, al igual que cada uno de nosotros, es un ser literalmente hecho de luz y sagrado por naturaleza. También nos recuerda que invocamos en las demás personas aquellos rasgos a los que prestamos atención. Cuando nos centramos en la luz de alguien, aumentamos dicha luz. Aaron, dije. ¿Hubo otras vidas anteriores que tuvieron un papel importante en el plan prenatal de Bob para cuidar a Catherine? Existen muchas vidas anteriores. Usemos como ejemplo los motores de búsqueda de los ordenadores. Tecleas una palabra y obtienes más de 300.000 posibilidades, de las cuales las más importantes aparecen al principio de la lista. Lo que he hecho es elegir lo más relevante. Dentro de un año, o incluso dentro de una semana, una vida anterior distinta podría salir a la superficie. Si algo cambia en la relación entre Bob y Catherine, eso podría traer al primer plano cualquier otra encarnación. Mencionaste que ese desafío específico no se expresó por adelantado. ¿Por qué terminó siendo una enfermedad y no, por ejemplo, un accidente automovilístico? No fue totalmente arbitrario. Respondió Aaron. Existen muchos factores. En la segunda vida pasada con Bob, Catherine sufrió un grave accidente y quedó discapacitada. Esto le provocó tanto dolor físico que, cuando planificó esta vida actual, dijo: veo la necesidad de quedar discapacitada, pero esta vez sin un dolor tan insoportable. Asimismo, Catherine fue la esposa en una vida en la que Bob no estuvo presente. Él tuvo una apoplejía y perdió la función de la mitad de su cuerpo. Catherine cuidó a su marido, pero la incapacidad de éste de moverse con facilidad por sí mismo y sus necesidades, le provocaban mucha impaciencia a ella. Por esta razón, debía quedar discapacitada en una vida posterior para desarrollar la compasión hacia sí misma, y hacia el marido que tuvo en esa encarnación. ¿Podrías hablarnos más? Le pregunté. Sobre cómo la experiencia de la enfermedad y de requerir el cuidado de otra persona ayuda a crecer a Catherine. En la vida en la que la madre, Bob, se fue, dejando al padre, Catherine, con una niña enferma, Catherine también deseaba irse pero tenía el suficiente sentido de responsabilidad para quedarse. No obstante, tenía mucho resentimiento y, a veces, una conducta brusca hacia la enferma. Había una conciencia, por parte del alma de Catherine, de la necesidad de experimentar la discapacidad, y el temor a la brusquedad de la otra persona. Y lo hizo, en la segunda vida que relaté, cuando ella tuvo el accidente. Dado que experimentó resentimiento, se sintió desorientada. Se permitió a sí misma albergar sentimientos de carencia de valor y diferentes rasgos desagradables, así como criticar a otros. Por ello, tuvo que regresar a esta relación con Bob y escogió una discapacidad muy dolorosa y debilitante, aunque en menor grado. No sabe lo que Bob le va a dar, si le va a mostrar resentimiento otra vez, o si en esta ocasión va a trascenderlo. Sin embargo, independientemente de lo que reciba, su trabajo no es mudarse a un lugar de autocompasión o de sentimientos de carencia de valor o desesperación. Aquí habíamos llegado a un tema que yo vería una y otra vez en la planificación prenatal. Un alma que había respondido al desafío de una vida anterior desarrollando sentimientos o creencias de carencia de valor, buscaría un tipo similar de experiencia en otra encarnación, para superarlos y adquirir conciencia de su propio valor infinito. Sin considerar las circunstancias o los desafíos a los que nos enfrentamos, nosotros, como almas, antes de nacer deseamos recordar nuestra magnificencia inherente cuando habitamos un cuerpo. ¿Por qué la enfermedad de Catherine comenzó apenas un mes después de que Bob se jubilase? Pregunté.
Sin duda, no fue por azar. Empezó en ese momento porque la decisión no consistía en afectar a la parte más temprana de su vida, ni al trabajo de Bob y la oportunidad de ganar dinero, ni tampoco a sus hijos. Rob, como quizás tú dirías, el hecho de que le dejaran con la miel en los labios, lo imprevisto del hecho, la expectativa de la jubilación. Era parte del plan. Antes de encarnar, Bob temía que si todo ocurría demasiado pronto, terminaría abandonando a Catherine. Tenía que producirse en un punto en el que resultara muy claro que no podría abandonarla y no lo haría. El acuerdo de cuidado lo había establecido con Catherine y no con sus hijos. Añadió a Aaron. En una situación kármica diferente, sí podría haber incluido a alguno de ellos. Tal vez determinadas personas juzguen a los hijos de Bob por no asumir una función más activa en el cuidado de Catherine. Dado que no es posible conocer los planes prenatales con ninguna precisión, la pregunta que puede hacerse es simple. ¿Dónde está la compasión? Cuando uno se encuentra en una situación en la que juzga a otras personas, casi siempre puede suponer que una parte del plan prenatal consistía en sufrir el juicio de los demás para trabajar hábilmente con él, liberarse de él y brindar un amor incondicional más profundo a uno mismo y a las demás personas implicadas. Aarón. Le pedí. Por favor, diles unas palabras a aquellas personas que proporcionan cuidados a otras y se sienten agobiadas, enfadadas o abrumadas, o simplemente no pueden comprender por qué se encuentran en esa situación. Mis amados, no es de sorprender que os sintáis furiosos, ni que alberguéis resentimiento. Recordad que la vida es una enseñanza. Siempre os ofrece algo que aprender, y ese algo casi siempre se relaciona con cultivar un amor más profundo hacia vosotros mismos y hacia los demás. Cuando surge el resentimiento, observad cómo os relacionáis con él. ¿Tenéis el deseo de culpar al otro por la enfermedad? Os atacáis después a vosotros mismos, diciendo: ¿no es su culpa, no debería reprochárselo? Observad cómo la mente tiende a atacar, ya sea a la otra persona o a vosotros mismos. Podéis estar seguros de que os encontráis en esa situación porque habéis decidido aprender cómo relacionaros con la ira y el resentimiento de una forma más sana. ¿Seréis capaces de abrir vuestro corazón a vosotros mismos y a vuestro propio ser, así como a otras personas y a su dolor? ¿Entraréis en la expansión de la compasión, y empezaréis a ver con mayor amplitud la mente que juzga? Comenzad por saber lo siguiente. No tengo que creer en todo lo que pienso. El solo hecho de que la mente tenga este pensamiento de resentimiento o de ira contra mí mismo no quiere decir que me vea en la necesidad de involucrarme en la historia. Al hacerlo, tendrás más compasión. Aarón. Dije. Muchas personas cuidan a gente que padece Alzheimer. ¿Qué puedes decirles? ¿Y por qué este mal es tan común en este momento? La razón principal por la que es habitual en la actualidad es simplemente porque la esperanza de vida ha aumentado el tiempo suficiente para que la gente contraiga la enfermedad. Respondió Aarón. Cuando una persona encarna, existe un acuerdo, pero también tiene libre albedrío. Así, cuando el acuerdo indica que uno debe convertirse en cuidador, se puede tomar la decisión de abandonar. El paso hacia el Alzheimer es más gradual que la incapacidad repentina provocada por una apoplejía o por un accidente. Si resulta claro que la otra persona va a retirarse como cuidador, la que está destinada a contraer Alzheimer simplemente podría dar marcha atrás y no desarrollar la enfermedad, o hacerlo en una forma menos grave. Los conocimientos de Aarón coincidían con los míos sobre la planificación prenatal. Si un alma desea tener la experiencia de depender de otra persona pero no está segura antes de nacer de la futura respuesta del cuidador, o si éste no tiene claro si decidirá quedarse, el inicio gradual de la enfermedad proporcionará un terreno de prueba sin riesgos en el que ambas personas descubrirán si puede crearse la experiencia deseada. Muchas almas aceptan experimentar Alzheimer antes de nacer porque simplifica la vida hasta cierto punto. Continuó Aarón. Uno deja de hacer planes. Ya no se preocupa por el pasado o el futuro.
Para muchas personas, este es un catalizador muy útil. La intención podría ser aprender a vivir el momento. Me preguntaste qué consejo tenía para alguien que cuida a un ser querido con Alzheimer. Debe recordar simplemente que es un alma hermosa a la que está ofreciéndole un servicio. El don para el cuidador es que puede observar su propio resentimiento, su propio duelo, su propia ira surgiendo una y otra vez, y tiene la oportunidad de comprometerse a no permitir que ese resentimiento, ese duelo y esa ira le impidan pronunciar palabras y realizar acciones plenas y afectuosas. Esto no siempre cambiará la conducta de quien padece Alzheimer, pero a veces sí lo hará. Cuanto más predecible sea el cuidador y más hábil y amablemente responda, mejor podrá el enfermo eliminar su miedo. Por el contrario, cuanto más miedo muestre el cuidador, más negativa se volverá la persona con Alzheimer. Hasta cierto punto, son como un barómetro. Sin embargo, en ocasiones, su reacción es muy fuerte sin importar lo que haga el cuidador. En esos casos, éste tendrá la oportunidad de recordar que no debe tomárselo como algo personal. Aaron, ¿cómo sabrá Bob cuando ha logrado el equilibrio y liberado todo el karma que tiene con Catherine y, más en general, cómo se sabe que hemos logrado el equilibrio y liberado el karma que tenemos con la persona a la que cuidamos? Rob, cuando hay miedo o estrés, el cuerpo se contrae. En ocasiones, esto se manifiesta en forma de enfermedad, como las afecciones cardíacas, la presión alta, la fibromialgia o las enfermedades del sistema inmunitario. Cuando tienes la capacidad de trabajar hábilmente con el estrés, puedes sentir la apertura, la ausencia de contracción de tu cuerpo. Uno puede aprender a leer este barómetro corporal. La pregunta es: ¿reacciono negativamente ante el estrés o soy capaz de lidiar con él sin que mi mente se vuelva obsesiva, ataque y se contraiga por el miedo? Resulta muy claro cuando uno simplemente vive el día a día con tanta amabilidad como es posible, con amor, con gentileza, con sencillez. Cuando has ayudado al enfermo durante un tiempo, y cuando tu mente ha dejado de obsesionarse con la situación, y de atacar al otro o a ti mismo, puedes estar razonablemente seguro de que el karma se ha resuelto y equilibrado. Aaron dirigió su atención directamente a Bob, que había estado asimilando en silencio sus palabras. Bob, déjame añadir algo. En los momentos en que Catherine se encuentre más lúcida, podrías recordarle. A veces te enfadas, te asustas y te vuelves hostil. Me gustaría decidir ahora, mientras estamos más lúcidos, qué es lo que puedo hacer cuando esto ocurra para ayudarte a encontrar tu verdadero centro de amor. Quizás te resulte útil simplemente sentarte a su lado y hablarle, acariciarle el pelo, abrazarla y decirle te amo. Si cuando haces eso ella arremete contra ti, por supuesto, no te quedes ahí y permitas que te golpee. Pero si practicas esto con frecuencia, quizás pueda relajarse. Tienes que explicarle, cuando esté tranquila, lo que piensas hacer cuando se sienta nerviosa. Cuando miro hacia el futuro. Respondió Bob. Espero que Catherine pase al otro lado antes que yo, para poder cuidarla hasta el final. ¿El plan dice algo acerca de eso? Escucho tu pregunta, Bob. Dijo Aaron dulcemente. Y lo siento, pero no hay ninguna decisión con respecto a ello. Existen demasiadas posibilidades. Tu intención es quedarte con ella. Es indispensable que adquieras confianza una vez que hayas establecido que se trata de una intención de amor. Si las cosas no salen así, habrá una razón. Bob, estás trabajando muy duramente para liberar y equilibrar el viejo karma. Serás honrado por eso. Por favor, hónrate a ti mismo. Te doy las gracias, Rob, mi hermano. Mis bendiciones y mi amor para ti. Si no tienes más preguntas, liberaré el cuerpo de Barbara. La sesión de Bob con Stacy. Con amor y compasión, Aaron nos ayudó a entender el plan prenatal de Bob y Catherine. Para ver qué más podríamos aprender sobre el cuidado de otras personas, Bob y yo le pedimos a Stacy y su espíritu guía que accedieran a la conversación que tuvo lugar entre Bob y los miembros de su familia antes de su nacimiento. Stacy y su guía lo hicieron en 2 ocasiones.
Una larga primera lectura seguida por una interpretación más breve y complementaria. Ambas sesiones se presentan por separado. Me preguntaba qué temas kármicos percibiría Stacy en la vida de Bob y qué nos revelaría su sesión de planificación prenatal. En particular, ya que no habíamos hablado de los hijos de Bob y Catherine con Aaron, quería conocer cuáles fueron sus palabras en esa sesión de planificación. ¿Por qué acordaron antes de nacer tener una madre discapacitada a una edad avanzada? ¿Y qué nos diría el espíritu guía de Stacy acerca de cómo se considera el cuidado desde nuestro hogar no físico? Bob. Comenzó diciendo Stacy. Vas a oír hablar de las lecciones kármicas en las que tu alma decidió centrarse en esta vida, y los aspectos de tu personalidad que deseaba cambiar de alguna forma o que quizás solo quería experimentar por el mero placer de hacerlo. Piensa en tu vida actual y en todas las anteriores como la trama de un libro, y en tu karma como el tema de ese libro. Tu karma es la razón de lo que experimentas, la sencilla verdad que se oculta detrás de todo ello. Hay dos expresiones que uso indistintamente. Lección kármica y desafío kármico. Recuerda, Bob, que esto es algo que tú decidiste por ti mismo. Cada uno de nosotros determina lo que desea experimentar y por qué. Describo tu lección kármica más importante con la siguiente frase clave. Maduración de la personalidad mediante la responsabilidad con la familia. En otras vidas, el hecho de estar presente para tu familia, y asegurarte de que todos sus miembros recibían tu atención, y veían satisfechas sus necesidades básicas supuso para ti un enorme desafío que deseabas dominar, ya que no te sentías muy seguro. Sabías que eso te haría madurar, y te permitiría darle un aspecto más compasivo a tu personalidad. En algunas de tus otras vidas, como en esta, también trabajaste con el liderazgo. Como líder, fuiste arrogante e interesado. Sin embargo, te cansaste de ese aspecto de tu personalidad. Deseabas desarrollar más compasión y ofrecerle un servicio compasivo a tu familia. Lo que dice tiene sentido para mí. Le dijo Bob a Stacy. Además de cuidar a Catherine, también era el único que cuidaba a su madre. Eso no era lo que tenía en mente cuando me jubilé, pero me alegré de hacerlo y, con el tiempo, resultó ser una experiencia muy gratificante para mí. Tu plan, añadió Stacy, era que esta última fase de tu vida estaría enfocada intensamente en ese desafío kármico especial. Querías experimentarte a ti mismo como una persona paciente, cooperativa, diplomática, comprensiva y capaz de llegar a un acuerdo. Te escucho hablar de ello en tu sesión de planificación prenatal. Aseguras una y otra vez que lo harás tú solo y que, en esta fase de tu vida, no tendrás la ayuda a la que estabas acostumbrado. Me identifico con el hecho de hacerlo yo solo. Respondió Bob. Porque mis hijos, a pesar de ser tan cariñosos, están casi totalmente desvinculados. Sin embargo, no me compadezco a mí mismo. Lo que experimento, más que cualquier otra cosa, es frustración. Y la frustración puede convertirse fácilmente en ira, en particular si estoy cansado. Tengo que recordarme periódicamente a mí mismo que estoy optando por la ira pero que hay otras vías que puedo escoger. Esto te convierte en una personalidad más madura. Observó Stacy. También había otras lecciones kármicas que deseabas dominar, principalmente dos de ellas, y yo diría que son tu segundo y tercer desafío más importantes. El segundo es aprender a controlar tus tendencias excesivamente impulsivas. ¿Te gusta la libertad personal? En muchas de tus otras vidas, has disfrutado del dominio de ti mismo, nadie más ha tenido autoridad sobre ti excepto tus padres. Sin embargo, en ocasiones aprendes mucho más cuando tu libertad personal es limitada. Aprendes de la restricción y de la limitación. Nunca he visto a ninguna persona con la lección kármica de aprender a controlar sus tendencias excesivamente impulsivas que no fuera sumamente inteligente y lista, a veces en perjuicio propio. Hay un alto grado de capacidad mental que forma parte de esta lección, y que es propicio para dar grandes saltos. Pero recuerda que lanzarse directamente a las conclusiones no es adecuado, y eso es lo que tratas de aprender a evitar.
Otra de las tendencias relacionadas con esta lección kármica que veo en muchas personas es el escapismo. Continuó Stacy. Ya sea mediante el uso o el abuso de sustancias que alteran el estado de ánimo, la infidelidad e incluso el ejercicio. La mayoría de la gente con este desafío kármico, en lugar de realizar un duro trabajo dentro de sí mismas, busca un arreglo rápido. En tu caso, no percibo estos aspectos más negativos. Tu deseo, en el nivel de tu alma, de expresar tu amor es muy fuerte, y buscas el equilibrio en lo que haces. Eres más autoconsciente, más evolucionado. Tu tercera lección kármica más importante es la independencia emocional. ¿Por qué te resulta tan importante? Has pasado por una serie de vidas en las que te has comportado como un déspota. Has matado, herido y manipulado a la gente para lograr tus objetivos y deseos. Mientras planeabas, comenzaste a esperar mucho más de ti mismo, una forma más alta de liderazgo. Comprobaste que cuando te encerrabas en ti mismo, no eras un líder eficaz. Por ello, ahora tratas de ser un tipo de líder más amable y apacible, más persuasivo y menos manipulador. Decidiste asumir la independencia emocional como uno de tus desafíos kármicos, porque cuando la logras, eres un mejor líder. Ya no dominas a las personas para que satisfagan tus necesidades o para que hagan lo que debes hacer por ti mismo. La mayoría de los que tienen la lección kármica de la independencia emocional dedican mucho tiempo a establecer relaciones en las que en realidad dependen de la otra persona para su bienestar. Añadió. La independencia emocional consiste en darte cuenta de que eres la única fuente de tu propia felicidad. Tras abordar las principales lecciones kármicas de Bob, Stacy se centró en el caso de Catherine. Catherine pasa mucho tiempo con su familia y sus amigos en el otro lado, mientras duerme. Nos dijo. Ahí hay mucha felicidad para ella. Está libre del confinamiento del cuerpo. Siente la ligereza de ser que no tiene aquí. Experimenta una gran alegría y amor. Trabaja principalmente para considerarse a sí misma la fuente de todas las cosas. Su desafío kármico más importante en esta vida es el crecimiento y la evolución espiritual, al enriquecer primero su relación con sí misma. Está aprendiendo a nutrirse y trabaja con la independencia emocional. Y al igual que tú, trata de desarrollar una naturaleza más compasiva a través de la responsabilidad con su familia. A este respecto, ha hecho un buen trabajo en esta encarnación. No siento que esto sea un problema para ella en esta fase actual de su vida. Ahora que Stacy había proporcionado los principales temas kármicos de Bob y Catherine, era el momento de conocer su sesión de planificación prenatal. Le pedí a Stacy que incluyera una parte de la conversación con los hijos de Bob, particularmente con Wendy, quien, según nos contó su padre, fue la más afectada por la enfermedad de Catherine. Bob y yo esperamos en silencio durante un par de minutos mientras Stacy entraba en un estado meditativo. Cuando estuvo lista, empezó a decirnos lo que veía y escuchaba. Bob, mientras construyes la personalidad para tu vida y haces tus planes, noto una sensación de diversión, disfrute y expectación por asumir la forma física. Dijo Stacy. Percibo mucha felicidad. Este comentario no me sorprendió. Aunque nosotros, como personalidades encarnadas, no solemos ver nuestras vidas con alegría, el sentimiento predominante entre las almas durante el proceso de planificación prenatal es realmente de gozosa colaboración. Estoy justo al lado de Bob. Continuó Stacy. Veo un suelo oscuro de madera, parcialmente cubierto, una mesa en un extremo y una ventana que da a los jardines. Esta habitación se encuentra en el segundo piso del edificio. Sí, hay edificios en el otro lado, Bob, y los creamos con nuestros pensamientos. Cuando son grandes como este, los creamos mediante el consenso de pensamientos. En uno de los extremos de la habitación distingo a algunos miembros del grupo de almas de Bob. En el otro, hay una antesala, separada de la habitación por un muro a media altura. Esta antesala proporciona a los espíritus guías un lugar para hablar entre ellos mientras Bob planea su vida.
Veo al principal espíritu guía de Bob, que dice que ha sido su amigo y su sirviente, en las vidas anteriores en las que estuvieron juntos. Tiene un gran sentido del humor. Permanece detrás de mí, yo estoy sentada entre él y el consejo de planificación de Bob. Bob comienza a ponerse el manto de la personalidad. La forma de su cuerpo de luz se ha vuelto más grande y angular. Hay espacios vacíos donde deberían estar los ojos. Veo cómo comienzan a formarse las características faciales. Percibo una energía masculina con él a estas alturas de su sesión de planificación. Enfrente veo a Catherine en un estado similar de transformación, con el manto de la personalidad. Siento una suavidad y una calidad femenina, una redondez en su forma. Me incorporo en medio en la conversación. Catherine. En esta vida, tendrás el beneficio de que dé a luz y cuide a tus hijos, y de que te cuide a ti también. Bob. Lo sé y te lo agradezco. Te respeto mucho por tu capacidad de hacerlo. Nunca he sido la clase de madre que tú eres. Nunca he desarrollado esa habilidad para criar a otras personas. Catherine. ¿Te gustaría tener la oportunidad de hacerlo ahora? Bob. ¿Qué quieres decir? Catherine. El hecho de transitar nuevamente contigo el camino de la discapacidad liberaría mi karma. Volvería a ponerme en un marco de referencia interno, donde podría aprender otra vez quién soy, manifestar mi esencia y consolarme a mí misma. Es una fortaleza que he venido desarrollando durante varias vidas. Bob. Sí, lo sé. Catherine. Estoy comprometida a continuar haciéndolo. Bob. ¿Qué ocurriría si vuelves a ser un bebé, indefenso, otra vez? Catherine. Ese es un proceso natural de la forma física en la Tierra. Lo que deseo experimentar es la pérdida de toda la independencia personal. Bob. Repetiría gustosamente este proceso contigo para evaluarme a mí mismo, para ver lo que he aprendido y para retribuirte. Me he sentido mal por haberte desatendido, en ciertas vidas anteriores. He llegado a comprender que mi descuido hacia ti era un resultado de mi propio egoísmo y arrogancia. Esperaba que fueras algo que no podías ser, que fueras siempre fuerte, que siempre estuvieras ahí para mí. Yo no pude estar siempre a tu lado con el mismo amor y compasión que tú me habías mostrado. Me encantaría tener la oportunidad de compensarte. La conversación se dirige hacia la planificación de los hijos. Se habla acerca de incluir a Christopher, el hijo de Bob. Bob es alguien con quien has tenido otras encarnaciones, y con quien quieres pasar esta vida como amigo más que ninguna otra cosa. Nunca ha sido tu hijo en ninguna otra vida antes de esta. Catherine. Se habrá ido, de nuestra casa, mucho antes de que esto ocurra. Cuando dice eso, menciona un área especial de la tabla de planificación prenatal de Bob. Es como un diagrama de flujo. Tiene una línea hacia algo, y ese algo puede parecer una casa o un edificio, o bien ser una palabra que representa un suceso. Luego, la línea continúa hacia el siguiente elemento, y luego a otro y a otro más. Muy a menudo hay bifurcaciones en el camino, donde hemos incorporado la posibilidad de tomar una decisión que nos lleve en otra dirección. La parte de la tabla de planificación de Bob que estoy mirando se relaciona con la enfermedad de Catherine. Es como una gran mancha de luz blanca. Le pregunto al espíritu. ¿Qué significa eso? El espíritu guía de Bob dice. Es un tiempo protegido. La luz blanca sirve como un escudo que cubre ese tiempo para que nada lo afecte. Parece una mancha porque no se sabe si Bob reaccionará de alguna forma en particular. En el nivel del alma, Bob conocía su propensión hacia el egocentrismo, por lo que la prueba consistía en decidir no reaccionar desde el egoísmo.
Esa fase de su vida no estaba específicamente planificada más allá de la experiencia misma, se dejó abierta y sin marcar. La manera en que Bob reaccionaría frente a ella era su decisión en esta vida. Déjame regresar a la conversación. Pasan ahora a hablar con su hija, Wendy. Catherine está sentada frente a Bob y Wendy, a la izquierda de su padre y a la derecha de su madre. Wendy es una burbuja brillante de luminosidad, gozo, entusiasmo, curiosidad y diversión. Ama tanto a esta alma que es su madre. Las veo enlazar sus cuerpos de luz durante un momento, parece como si una de ellas deslizara un brazo a través del brazo de la otra. Es un saludo y una forma de contacto íntima y familiar. Wendy expresa su alegría por el hecho de que Catherine haya accedido a ser su madre en esta vida. Catherine saca a colación el tema. Catherine a Wendy. Uno de mis mayores placeres siempre ha sido mi fortaleza, mi capacidad de perseverar en los peores momentos. Wendy. Sí, lo sé. He estado contigo en varios de esos momentos. Catherine. Sí, así es. Esta vez he planeado y acordado con tu padre que sufriré un problema físico grave, permanente, que modificará nuestra vida y afectará a nuestra conciencia en esta etapa de mi vida. Señala un lugar específico de la tabla de planificación. Wendy. Ya veo. Catherine. Esto servirá tanto para mi desarrollo como para el de tu padre. No quiero que te sientas personalmente responsable de ello, y tampoco que te sientas responsable de mí. Wendy. Pero, madre, tú sabes que te amo y que odio verte más débil de lo que realmente eres. Cuando Wendy dice esto, veo una vida en Escocia alrededor del año 1500. Catherine era una mujer y Wendy, su marido. Wendy habla de esa vida anterior porque Catherine dio a luz a un niño varón, y pasó mucho tiempo en cama antes de recuperarse. El bebé era muy grande y la desgarró por dentro, pero no la mató. Wendy creía que iba a perderla. Esta vida anterior es una imagen holográfica que se proyecta al lado del cuerpo de luz de Wendy. Todos los que estamos allí podemos verlo muy claramente. Es posible ver a través de él y puede apreciarse desde todos los ángulos. Wendy. Sabes que temeré perderte, madre. Catherine. Y tú sabes que llegará un momento en el que realmente me perderás, pero no será en el inicio de esta situación, sea cual sea. Wendy. Sí, madre. Hay una sensación de tranquilidad. Se quedan en silencio durante un momento. Wendy. Pero, ¿qué sucederá si pierdes el habla y no puedes comunicarte? Catherine. Aún así podremos comunicarnos a través del tacto, y de las palabras que se dicen en silencio. Tú lo sabes. Wendy. Sí, sí. Pero, ¿y si mi padre es incapaz de cuidarte? Catherine. Eso no ocurrirá, cariño. Tu padre y yo ya hemos planeado esto. Quedarse y encargarse de mis necesidades diarias servirá para sus propósitos. Este es nuestro acuerdo. No hay ninguna razón para dudarlo. Wendy. Sí, lo sé. Pero, madre, tengo miedo de quedarme sola sin ti. Catherine. Riendo. Entonces, ¿por qué aceptar ser mi hija? Wendy. Para poder disfrutarte otra vez. Para probar este papel de ser tu hija en lugar de tu hijo o tu marido. Catherine. ¿Por qué decides ser una hija y no un hijo? Wendy.
Para ser más servicial y sensible, y para tener la oportunidad de criar a mis propios hijos, y cuidar a otros con la capacidad que me dará la forma femenina, y que no está disponible en la forma masculina. Catherine. Entonces, ¿por qué temes aquello que sabes que ocurrirá? Wendy. Ese es mi propio problema. Mi intento de evitar aprender esta difícil lección de que estoy bien yo sola y dentro de mí misma, que puedo seguir existiendo en salud, sabiduría, fe y esperanza sin que tú estés ahí. Catherine. Entonces, ahora te doy la oportunidad de cuidarme. Hago esto por ti con amor y de forma voluntaria. La lectura complementaria de Stacy para Bob. Al escuchar esta primera lectura, me sorprendió la aparente rapidez con la que Bob y Catherine habían tomado la decisión de que ella experimentara alguna forma de discapacidad. En una explicación posterior, el espíritu guía de Stacy dijo que las sesiones de planificación de Catherine y Bob transcurrían simultáneamente pero no en el mismo lugar. Cada uno podía entrar y salir energéticamente de la sesión del otro al tiempo que se formulaban los planes. Por lo tanto, parte de la discusión sobre la enfermedad de Catherine había tenido lugar en su sesión de planificación prenatal, por lo que no era necesario abordarla en la planificación de Bob. En una interpretación adicional, Stacy escuchó lo siguiente de la sesión de planificación de Catherine. Aquí, el guía de Stacy la llevó hasta la parte final, y más importante de un diálogo entre Bob y Catherine. Catherine. La parte fundamental de todo esto es que necesito una mayor experiencia para avanzar hacia la conciencia, hacia una mayor comprensión de mí misma. He visto que en otras vidas, has llevado a cabo el proceso de crecimiento en ti mismo. Trato de emular esto al vivir contigo durante una parte importante de mi vida y particularmente en los últimos 30 años. Bob. Actuaré como tu red de protección, y te rodearé y te sostendré mientras te encuentras a ti misma. Hago esto porque sé que reforzará la confianza en mí, en la personalidad que trato de crear, y dar forma para esta vida y las generaciones por venir. Sé bien que mi influencia afectará a muchas personas. Nuestra vida juntos me enseñará a ayudarlas y a enseñarles. En muchas vidas tú me has dado todo tu apoyo. Me has permitido que tome la delantera, que haga lo que siento que debo hacer, que ayude a otras personas, pero lo has hecho discretamente. Ahora comprendo el resentimiento que has albergado en el pasado en nuestros esfuerzos, por traer a la luz lo mejor de lo que tenemos que ofrecer. En esta próxima vida me sentiré negado. Me sentiré maltratado por tu forma. Me sentiré ignorado. Pero también sentiré mi propósito y mi lugar a tu lado. Espero realmente que el amor que hemos compartido juntos en el pasado me mantenga enlazado contigo. Creo que habrá resistencia en mi interior ante la pérdida de mi libertad personal, pero puedo soportarlo. Me doy cuenta de que has renunciado por mí a muchas cosas en otras vidas. En esta vida que planeas, te serviré cuidándote, lo cual, en realidad, significa cuidarme a mí mismo. Cuando concluyó esta parte de la visión de Stacy sobre la sesión de planificación de Catherine y me indicó que ese diálogo era todo lo que su guía deseaba presentarnos de aquella sesión, le pregunté a Stacy si podía volver a la sesión de planificación de Bob y quizás escuchar algo que arrojase más luz sobre sus intenciones y motivaciones. El espíritu respondió a mi solicitud presentándole a Stacy imágenes de una de las vidas anteriores de Bob. El espíritu me está mostrando una vida, dijo, en la que Bob se experimentó a sí mismo como un hombre erudito, maestro y sanador, su primera vida como médico. Escucho que esto ocurrió en Grecia durante la época romana. Veo a Bob caminando por una calle, sonriendo y recibiendo saludos, sabiendo que ha influido en las vidas de muchas personas. La sensación de calidez y generosidad de su alma con la que entró en contacto era abrumadora y satisfactoria. Manifestaba su yo más compasivo en esa vida. Bob decidió que quería profundizar en esa experiencia de sí mismo y, por lo tanto, su búsqueda en esta vida actual consiste en desarrollar aún más la compasión, aumentar su capacidad de ver a los demás como realmente son en lugar de juzgar cómo podrían o deberían ser.
Bob comprende que esta conciencia y aceptación le permitirán disfrutar de un mayor grado de servicio compasivo a otras personas, lo cual, a su vez, le proporcionará otras experiencias que podrá disfrutar. Una mayor capacidad intelectual e influencia en la vida. Ha decidido ser siempre un hombre erudito en sus vidas de identidad masculina, que constituyen la mayoría de sus encarnaciones en el plano humano. El alma de Bob ha elevado su conciencia y, por consiguiente, su experiencia de cómo el servicio a otras personas incrementa la alegría en su interior. Por esta razón, trata de ayudar lo mejor que puede a Catherine. Sin embargo, el manejo de la emocionalidad sin manipulación todavía es algo que trata de aprender, por lo que Catherine constituye su mayor desafío. Ahora, se me conduce a la sesión de planificación prenatal de Bob. Veo que una de las otras almas reunidas allí para brindar apoyo sale de la galería y le da un obsequio, un ramo de flores. A continuación, lo veo conversar con la entidad que ha decidido ser su padre. Bob. Enséñame lo que tengo que saber. Llévame de regreso a mí mismo. Recuérdame quién soy. Siempre se te ha dado bien ver mi verdadero yo, hermano. Esta vez necesito que tú me procrees. Tengo que aprender acerca de mí mismo a través de ti en las primeras etapas de mi vida. Necesito que me proporciones una buena base de conocimientos para comprender la función del propósito de esta vida, de manera que pueda seguir adelante, aun cuando dar cada paso sea lo más difícil que pueda hacer. Padre. ¿Por qué buscas esto? Bob. He planeado una vida de gran crecimiento. El sendero que tengo ante mí es cuesta arriba, pero siento que es un camino necesario para una mayor autodeterminación, y sabiduría en mi ser y para adquirir más fuerza. Amar es el mayor don de todos. Lo sé ahora. Lo comprendo de una forma en que no podía haberlo hecho antes. Quiero demostrar este conocimiento a quienes me rodean, y a quienes me han ayudado en otras vidas. El objeto principal del deseo de mi corazón es Catherine, que ha aceptado ser mi esposa. El hecho de que me hagas este favor, el gran favor de acceder a ser mi padre, me permitirá encarnar, en una vibración en la que puedo desarrollar rápidamente la confianza en mi familia y confianza en mí mismo. Esto es primordial para lo que debo hacer. No puedo pensar en otra cosa que no sea exclusivamente servir mejor a los demás. Dentro de mí albergo una gran alegría y humildad, pero he olvidado cómo es el sentimiento de ser humilde. Debo recordármelo a mí mismo para que pueda ser más quien soy realmente. Tener a Catherine en mi vida me ayudará a contar con mi mejor capacidad para servir a los demás, y me pondrá en circunstancias que me permitan adquirir una mayor comprensión, conciencia y crecimiento. Creo que volveré de nuevo poco después del final de esta vida, beneficiado gracias a la experiencia con mayores conocimientos y una mayor comprensión, hambriento y sediento otra vez de salir al mundo y ayudar a otros a sanar. El espíritu me dice, añadió Stacy, que Bob se había retirado del servicio a otros como sanador y como autoridad. Entonces, repentinamente, el patrón del discurso cambió. Su guía hablaba ahora directamente a través de ella. Una vez hubo una experiencia de vida, dijo el espíritu guía de Stacy, en el que la entidad, Bob, creó una personalidad que quedó atascada y aturdida, y perdió de vista la verdadera esencia del yo así como la conciencia, y el gozo que se manifiestan al satisfacer las necesidades de otros. Esta personalidad se volvió quisquillosa, irritable e insolente, y se quedó estancada en esa actitud el resto de su vida, lo cual resultó destructivo para los demás y para sí misma. Murió en medio de un cruce de disparos en una pelea que ella misma había empezado. Desde esa vida, esta entidad se ha retraído, pues no está segura de tener la capacidad de estar genuinamente al servicio de los demás. Teme extraviarse en el camino, reencarnar y perder ese vínculo con el yo, y, de esa manera, sentirse orgullosa, jactanciosa y sin alma, en el sentido de olvidar que existe un alma. Esto lo ha afectado significativamente y, sin embargo, a través del proceso, de reencarnar en vidas en las que se abstuvo de servir a otras personas, ha generado una mayor coherencia en su capacidad para expresar sus verdaderas pasiones y ser compasivo.
La presencia de Catherine es el nivel más elevado. Diálogo con Stacy y su espíritu guía. La información proporcionada por Stacy y su guía me había planteado algunas preguntas. Stacy. Quise saber. ¿Por qué Bob y Catherine no planificaron nada menos extremo? Porque sabían que no podrían crear una experiencia menos extrema. Ambos son apasionados y propensos a los extremos en su carácter emocional. No han dominado el punto medio. Pregunté por qué la salud de Catherine se había deteriorado repentinamente apenas un mes después de que Bob se hubiese jubilado. Bob deseaba jubilarse en ese momento porque una parte de él sabía que la siguiente etapa de su vida estaría totalmente ocupada con esto. Contestó Stacy. Fue un cambio planificado. El acto va de acuerdo con la orientación que sentía, pero de la cual no era consciente. Stacy hizo una pausa. Cuando empezó a hablar otra vez, lo hizo a una velocidad considerablemente menor. Su espíritu guía hablaba nuevamente a través de ella. La entidad conocida como Catherine ha mostrado tal inteligencia compasiva y comprensiva en tantas de las que vosotros denominaríais sus otras vidas que deseaba evitar cargar a Bob con un cambio extremo y drástico antes de que estuviera listo. Dijo el espíritu guía. Y para Catherine, esta jubilación de Bob fue como accionar el interruptor. Puso en marcha una energía en sus vías neurológicas que llevaron directamente al suceso planeado, que debía provocar una alteración radical y repentina de la situación con dos propósitos. 1. Bob y Catherine prefieren tener personalidades tremendamente expresivas cuando presentan una forma física, y 2. Eso abriría el corredor, la conexión energética, de manera que la resonancia con los desafíos fuera inmediata, inconsciente y no reconocida. De esa manera, Bob podía cuidarla y estar en el momento y para el momento. El resto ocurriría automáticamente, y los grandes intelectos de Bob y Catherine no impedirían que los sucesos se desarrollaran. Stacy, hemos tocado este tema, pero me gustaría saber más. ¿Los hijos de Bob acordaron antes de nacer no tomar parte en el cuidado para que Bob pudiera hacerlo? Déjame ver qué es lo que viene a mí. Se les dijo que ese no era su desafío, que era principalmente para Bob. Wendy y Holly sintieron que eran necesarias y tuvieron el deseo de ayudar. No percibo esa sensación con Christopher. Pero Bob levantó la mano, en la sesión de planificación prenatal, y dijo: esa es la función que debo desempeñar. Es mi responsabilidad. Tengo el deber y el honor de hacer esto por alguien a quien amo y aprecio tanto. Escucho que Wendy y Holly asienten y se abstienen de participar. Cuando miro la tabla de planificación prenatal y esa mancha blanca, no veo que los hijos entren en ella. Solo están Bob y Catherine. Stacy, Bob podía haber planeado proporcionar sus cuidados en cualquier otro periodo de tiempo o ubicación. ¿Por qué Estados Unidos en este momento de la historia? Nuevamente, el guía de Stacy comenzó a hablar. Consideras este hecho desde un marco de referencia histórico. Para Bob y Catherine, se trata simplemente de una extensión, de otras vidas juntos. Este momento y lugar son propicios para que Bob se experimente a sí mismo como un hombre de éxito, y le proporcionan la oportunidad de asumir funciones de responsabilidad y liderazgo. Ambos sabían con certeza que en este punto de la evolución de la humanidad, y teniendo en cuenta la cultura y la tecnología de América del Norte, sus necesidades de orden social y comodidad física se verían satisfechas. Particularmente, el dinero que Bob ganó les proporcionaría alojamiento, su ambiente doméstico, así como la atención médica necesaria. No era importante que esto ocurriera en un lugar y un tiempo, históricamente hablando, en que la atención médica fuera mejor que en una vida anterior, porque lo que se deseaba era la experiencia del trastorno y del cuidado. Por favor, diles algo a aquellas personas que cuidan a otra y que se sienten abrumadas, resentidas o enfadadas. Que actúen desde el corazón y todo lo demás les facilitará el camino. Observó el guía.
Las reacciones impetuosas de culpabilidad, frustración e ira son infantiles, vienen del exterior del espacio del corazón. Dado que el propósito mayor de todas las encarnaciones terrenales es aprender a superar el miedo y a amar incondicionalmente, quisiera recordarles a los cuidadores que tienen mucho amor para dar. Que se visualicen a sí mismos en circunstancias similares. Cuando se identifican con la persona a la que cuidan, sus necesidades de gratificación para su ego se irán, y se darán cuenta de su vínculo con la entidad cuyo cuidado, atención y alimentación se les han confiado. Abrirán el lado compasivo de su naturaleza cuando comprendan que todos somos uno. Os pediríamos a vosotros, los encargados de cuidar a otras personas, que os pusierais en su lugar y sintierais la impotencia, la indefensión y la frustración de hallarse en una forma física que ha dejado de ser completamente funcional, en resumen, que despleguéis toda vuestra empatía. No olvidéis que lo que les ocurre a ellas puede ocurriros también a vosotros. Se trata simplemente de otra oportunidad de aprender a dar amor incondicional en todas sus formas de expresión. Os pediríamos que renunciéis a vuestro propio ego y a vuestros miedos, y os volváis hacia el corazón de amor y compasión, pase lo que pase. ¿Y qué hay acerca de las personas que reciben el cuidado y que se sienten culpables por molestar? No seáis duros con vosotros mismos. Comprended que, aunque no seáis conscientes del bien mayor al que sirve vuestra discapacidad física, ese bien mayor existe. Se da una armonía en vuestra situación, como una sola nota que os une a todos vosotros. Cuando decimos todos vosotros, nos referimos a vosotros y a aquellos que os cuidan, sean familiares, amigos o cuidadores profesionales que reciben un salario. Les dais a cada uno de ellos una oportunidad especial de expresar su amor, y quizás de compensar algo que esas personas sienten que realizaron de forma deficiente o de manera incorrecta en otra vida. Comprended que lo que tal vez se os pida sea el perdón. Perdón a vosotros mismos de manera que empecéis a aceptar vuestra situación, y obtener todas las ganancias que podáis a partir de ello. De esa manera, las personas que os cuidan pueden obtener grandes beneficios de la experiencia. Tened la total seguridad de que proporcionáis a aquellos que os cuidan una oportunidad enorme e imponente que no podrían obtener de ninguna otra manera. Amaos a vosotros mismos lo suficiente para aceptar vuestra situación con un corazón amable. Y aquellos de vosotros. Concluyó el guía. Que habéis albergado la falsa suposición de que las únicas personas dignas de habitar vuestro planeta son las consideradas miembros productivos de la familia y de la sociedad. Comprended que todos tienen el derecho de existir como lo deseen, y en la forma en que puedan ser albergados por su cuerpo físico. No existe la concepción de ser merecedor de la vida. Nosotros, vosotros, todos elegimos tener una vida física. Nadie decide por nosotros, por ello, nadie juzga si es nuestro derecho ocupar una forma o un espacio físico en el planeta. Tratad de comprender y aceptar mejor a vuestros semejantes, así como el hilo común que nos une a todos. En nuestro deseo de amar incondicionalmente, asumimos la forma corporal para otorgarnos el gozo único de expresar y, por lo tanto, experimentar el amor en el plano físico. Al dar y recibir, el cuidador y el que recibe los cuidados se bendicen uno al otro con la expresión y la experiencia del amor. En esta relación sagrada, se dan uno al otro la oportunidad de conocerse como almas afectuosas y eternas. A menudo, el desafío para la persona que necesita que la cuiden es creer que merece ese amor. Como Aaron nos dijo, Catherine tuvo una vida anterior en la que ella, como la madre discapacitada de Bob, se sentía indigna de sus atenciones. Los sentimientos o creencias de carencia de valor son algunas de las razones principales por las que nosotros, como almas, planeamos antes de nacer nuestra necesidad de recibir el cuidado de otra persona. Mientras tenemos un cuerpo, tratamos de descubrir nuestro valor inherente e ilimitado, y colocarnos en una posición en la que no podremos valernos totalmente por nosotros mismos, de manera que esta experiencia pueda enseñarnos que somos valiosos. Como una vela en una habitación oscura, nuestra luz interna podría ser más visible para nosotros en la oscuridad de la enfermedad o de la discapacidad. Cuando llegamos a conocer nuestro valor infinito, es decir, cuando lo sentimos, los cuidados podrían terminar convirtiéndose en una forma de servicio al cuidador. Entonces, ¿cuándo se les da servicio a los cuidadores?
Estos pueden cultivar la empatía y expresar amor, a menudo de una forma en que no pudieron hacerlo en vidas anteriores. Como Bob nos dijo, Catherine le ha dado la oportunidad y la motivación de aprender a ser generoso, paciente y compasivo. Estas virtudes divinas son inherentes al alma, por lo que no se aprenden nuevamente, en lugar de ello, las descubrimos dentro de nosotros mismos cuando las expresamos. La palabra descubrir comienza con el prefijo latino dis, que significa quitar. Cuando expresamos nuestros rasgos divinos en el plano terrenal, quitamos la cubierta, el velo del olvido que nos oculta nuestra verdadera naturaleza. Así como las teclas de un piano ya existen pero requieren el contacto humano para crear música, así son también las cualidades del alma dentro de cada uno de nosotros, aguardando nuestra decisión de manifestarlas. El cuidador está llamado a expresar su generosidad, paciencia y compasión hacia sí mismo y hacia aquella persona que lo necesita. Como dijo sabiamente Aarón, amar no significa que nunca habrá resentimiento. Esta conciencia ocasiona un profundo perdón y, por lo tanto, compasión hacia nosotros mismos. Si te haces cargo de un ser querido discapacitado y te juzgas por sentir resentimiento o ira, pregúntate lo que le dirías a un buen amigo en circunstancias similares. Seguramente, que es una persona llena de amor que está dando mucho de sí misma, que está mostrando una gran dedicación, y que se está esforzando todo lo que puede. Le recordarías a tu amigo que es humano. Solo podemos darles a otros lo que nos damos a nosotros mismos. Si buscas darle generosidad, paciencia y compasión a un ser querido que requiere cuidados, antes proporciónatelas a ti mismo. De esa manera fluirán con facilidad de ti a los demás. Los cuidados se prestan al juicio. Además de a sí mismos, los cuidadores juzgan a la persona que recibe sus atenciones por no responder como ellos desean, así como Bob a veces no puede evitar juzgar el comportamiento de Catherine. Con frecuencia, tanto el cuidador principal como personas que no pertenecen a la familia juzgan a distintos miembros de esta por no hacer lo suficiente. Alguien que desconozca los acuerdos prenatales hechos por los hijos de Bob y Catherine podría recriminarles que dejen la mayor parte de la responsabilidad en manos de Bob. También aquellos que se encuentran discapacitados pueden juzgar a sus cuidadores por no expresar una paciencia o una comprensión suficientes, o bien a sí mismos por necesitar demasiado o por ser demasiado exigentes. No podemos dejar de juzgar a otras personas hasta que dejamos de juzgarnos a nosotros mismos. Cuando somos conscientes del juicio a nosotros mismos, podemos sanarlo. Por el contrario, cuando negamos su existencia, seguimos juzgando a los demás, porque lo que se niega no puede ser sanado, sino que seguramente será proyectado. De la misma manera, si juzgas a otra persona, con toda seguridad haces el mismo juicio acerca de ti. No obstante, este juicio inherente a la experiencia del cuidado es una de sus atracciones principales para un alma que va a encarnar. La sanación constituye una motivación muy importante para planificar un desafío vital. Si en otras encarnaciones te juzgaste a ti mismo o a otras personas, y si antes de nacer deseas sanar tus juicios, verás los cuidados como un espejo claro a través del cual mostrarte esos juicios a ti mismo. Podría parecer que tu función consiste en ofrecer un servicio como Bob, recibirlo como Catherine o hacerte a un lado como Wendy, pero tu verdadera función en este momento de la evolución humana es liberarte del juicio, y aceptar el amor incondicional hacia ti mismo y, por lo tanto, hacia todos los demás. La antigua llamada a amar a tu prójimo como a ti mismo era, en realidad, una llamada para amarnos a nosotros mismos. De hecho, independientemente del grado de amor que tengamos hacia nosotros mismos, siempre amamos a nuestro prójimo como a nosotros. Es imposible que sea de otra manera. Este amor surge y florece en la tierra de la autoconciencia y del perdón a nosotros mismos. Cuando somos conscientes de nuestra bondad innata, como Bob lo es cada vez más de la suya, podemos regocijarnos con lo que somos. Cuando nos perdonamos por nuestros fallos y errores, como Bob se perdona a sí mismo por sentirse frustrado, el discernimiento reemplaza al juicio a uno mismo, creando un espacio seguro en el que podemos elegir otro camino. La experiencia de Bob y Catherine es, por lo tanto, un poderoso incentivo hacia la autoconciencia, el perdón a nosotros mismos y, en última instancia, el amor a nosotros mismos. La lástima siempre implica una forma sutil de juicio. Eres débil, quizás incluso incapaz.
Aunque es cierto que una necesidad de cuidado podría provocar lástima, es igualmente cierto que la lástima podría suscitar una necesidad de cuidado. Todas las personas por las que se siente lástima intuyen este sentimiento, consciente o inconscientemente. Si no están lo bastante despiertas, interiorizarán la lástima involuntariamente, creyendo que son débiles y quizás víctimas impotentes de fuerzas que se encuentran más allá de su control. Esta falsa creencia podría requerir una sanación en otra vida, en la que planeen experimentar circunstancias aparentemente fuera de su control que les proporcionen la oportunidad de reclamar su poder para ellas mismos. Si sientes lástima por ti mismo o por otra persona debido al hecho de tener que dar o recibir cuidado, debes saber que vivimos en un universo benévolo, y pleno de amor en el que todo cambio es para bien y producido por nosotros mismos. Negar lo primero es negar la naturaleza fundamental del universo. Negar lo segundo es negar nuestro poder ilimitado de creación. En última instancia, ver a un ser querido discapacitado, y con necesidad de cuidados puede ser una experiencia desgarradora. Así es como debe ser. Solo aquello que es frágil puede romperse. Como almas que desean amar incondicionalmente, esperamos que la vida rompa las partes frágiles de nuestros corazones. Únicamente entonces nuestro amor, como el amor de Bob por Catherine, fluirá más libremente.